Gracias, Patti. Y mucha atención, porque si usted en estos días ha presentado una tos seca, además ese tipo de tos necia que no se va con nada, puede ser que lo que la esté detonando sea la alergia a las lluvias, a la humedad, características de la época. Por eso tenemos al doctor Carlos Estrada, que es neumólogo, y nos va a ampliar el tema. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Vero. Bueno, precisamente hablábamos ahora antes de iniciar que esta época es una época lluviosa donde tenemos como hoy un jardín como este, donde hay un poco tal vez de bochorno y mucha gente, yo sé que se están levantando en la mañana y se preguntan, qué raro, tengo la nariz como cargada, como que tengo un poquillo de flema o inclusive empiezan con tos. Entonces hablamos de un tema que en este momento se vuelve muy importante porque los ticos somos personas que nos exponemos a un ambiente muy húmedo. Este país es muy tropical y esta es la época lluviosa, es donde más pacientes vemos que se activan por tos, que vamos a explicar ahora cuándo se determina que es alérgica o es una tos más bien crónica por otras causas. Pero la mayor parte de los costarricenses lo que tenemos, porque yo me incluyo en ese grupo, es cierto grado de inflamación alérgica, especialmente en las mañanas. Y eso no es al azar. Resulta que este país es húmedo, pero también tiene un contraste que es que en la noche hace mucho frío. Y lo decíamos ahora, muchas personas saben que, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo aquí en el Valle Central y también en algunas zonas del país, pero en la noche hace frío. Entonces, lo interesante es que el sistema respiratorio, el pulmón, visto como un órgano que a mí me encanta, pero es muy susceptible al ambiente, no le gusta el frío. El aire frío lo activa, especialmente en la noche. Entonces, cuando uno ve esa activación del pulmón, usualmente se refleja en la noche como una producción de flema muy pequeña, que ahorita vamos a hablar de los síntomas, pero que termina además con que la nariz quede como cargada. Es importante recordar que la nariz es como un filtro, o sea, el pulmón se defiende del ambiente con el filtro que es la nariz. Quiere decir que la nariz tiene una función muy importante en calentar ese aire en la noche y además se produce una flema, normalmente una flema muy delgadita, como líquida, que la tenemos desde niños, que ayuda a atrapar partículas más grandes y eso usualmente nos lo tragamos en la noche. Lo digo porque mucha gente me pregunta, doctor, mira qué raro, yo me levanto en la noche y siento como algo pegado en la garganta, como una flema rara que trato de tragármela, pero a veces se me queda como pegada o inclusive me dan ganas como de toserla. Y eso es parte de un fenómeno normal de la inflamación de un pulmón que se activa durante la noche. Ahora, usted hablaba de toser. Hay Claro. personas que en esta época están manifestando, tengo tos un día, se me va, vuelve, se me va. Así es. ¿Cómo determinamos qué es alergia, lo que usted está mencionando, versus alguna otra enfermedad de fondo? Usualmente una primera pregunta es si en la familia alguien más lo tiene. Casi siempre preguntamos, ¿será que mi mamá, mi papá, tengo algún primo que tiene ese fenómeno que llamamos rinitis o que tienen alergias, inclusive en piel? Porque mucha gente me separa el concepto, es lo mismo, es un mismo código que puede ser en piel, puede ser en nariz o puede ser en pulmón. Por ejemplo, un paciente que sea asmático. El asma como tal es una enfermedad alérgica y ahora vamos a explicar que el pulmón también se puede inflamar. Entonces, primer punto, que haya una herencia, o sea, que tengamos una predisposición de familia o hereditaria. El segundo punto es saber que hay cosas que nos estimulan. Olores fuertes, perfumes, productos de limpieza, cuando están limpiando y dice, qué raro, me agarra como picazón en la nariz y estornudo. O ahora que estamos también en una época con mucho zancudo, que hay algún estímulo que los zancudos que hablábamos ahora temprano, que andan bailando por todo lado, y cuando lo pica, no solo se le brota, sino que a veces cuando rozan la piel, empiezan como con una picazón, una incomodidad. Usualmente son fenómenos que se asocian más a alergia. Cosa que usualmente en una consulta ya dirigida nosotros lo medimos, pero un paciente en su casa se puede hacer esas preguntas y dice, sí, qué raro, yo me he portado como un paciente alérgico. Cosa interesante también es que a veces responde mucho al frío. Ahí tengo que hacer una aclaración. Pacientes que trabajan en oficinas con aire acondicionado, cuando ponen el aire acondicionado en el carro, cuando vienen de trabajar y por ejemplo ahora llovió, entonces se mojaron y entran a la casa fríos porque se mojaron y estaba haciendo frío, pero entran a la casa y se cambian y ese cambio de temperatura los activa o les deja un poco como de moquera en la nariz, usualmente corresponde a un paciente alérgico. Entonces tenemos tres tipos de preguntas que yo me puedo hacer en la casa para reconocer si tengo o no ese fenómeno de alergia. Y puede terminar, como decíamos ahora, en una tos, que es lo que vamos a explicar, digamos, de dónde viene esa tos. Ahora, doctor, ¿esto es algo que se nace una predisposición a ser alérgico, lo presento desde niño o en cualquier etapa de mi vida puedo desarrollar una alergia? Te decía ahora que es una base siempre de como una herencia, o sea, lo tenemos como en nuestros genes, en la herencia de cada persona, pero se puede manifestar diferente, primero que todo, en hombres y en mujeres, cambia mucho. Usualmente en los hombres muy alérgicos, desde pequeñitos son alérgicos, y eso yo sé que muchos acá sabrán que tienen un hermanito o el papá que era muy alérgico temprano, y luego cuando creció, por una cuestión hormonal, al desarrollar en la pubertad, se le quitó la alergia. Y a veces quedan con un poquillo de rinitis activa, pero no son tan activos
¿Cómo nos pasa en las mujeres? La mujer es todo un reto, porque yo siempre explico, la mujer pasa por 4 etapas en su vida donde se puede activar ese código. El primero es la pubertad, curiosamente también coincide con la de los hombres, pero usualmente en la pubertad se apagan. O sea, venían muy activas chiquititas y ya cuando entran como al colegio, en la adolescencia, se tienden como a apagar, como que se les va. Luego de los 30 viene una gran revolución hormonal, que no es que cambien muchas cosas, pero muchas mujeres, curiosamente me dicen, doctor, a mí me dijeron que en los 30 todo me cambiaba. Y yo tengo que decirles que lamentablemente en pulmón sí cambia. ¿Por qué? Porque ese código se activa. Sí se activa un poco más y tengo mujeres muy jóvenes que hacen ejercicio, que nunca habían tenido alergia y empiezan a tener brotes en piel o empiezan con una manifestación más que todo de nariz, que puede ser una tos incómoda, qué raro, estoy hablando con mis amigas y me da tos. O estoy en un lugar con aire acondicionado y me da tos. Ese fenómeno usualmente decía después de los 30. Un tercer grupo es en los embarazos. No es que en el embarazo haya una complicación que puede pasar, sino que después de pasar por los embarazos quedan un poco activas. Hace una semana estuve una paciente que me decía, doctor, viera que fue extrañísimo, yo en el embarazo pasé perfecto, pero apenas nació mi bebé, como que quedé con alergia, quedé como activa, quedé incómoda, con una flema todos los días en la noche, con una sensación como de botarla, pero no puedo. Y bueno, por mucho, el grupo más importante de pacientes que tengo en la consulta y que vemos en la consulta por fenómenos alérgicos y tos alérgica es la paciente de la menopausia. La menopausia, pero es una revolución. Para una mujer cambia muchas cosas, ahí sí no puedo, digamos, quedarme solo yo, de cambios en piel, cambios en otros sistemas, pero el pulmón de la mujer menopáusica se dice que es como si la mujer estuviera fumando un paquete de cigarros por día. Así de inflamada está. Y ese ejemplo yo lo doy para dejar claro que cuando una mujer está con esa flema, con esa sensación de tos, se parece mucho a la gente que fuma. Los que han tenido gente cercanos que ojalá ya hayan dejado de fumar, saben que tienen siempre una flema en la mañana, como que quieren botar, como una carraspera, como una picazón en la garganta. Es muy similar a lo que uno ve en la mujer en la menopausia y por mucho se comporta como un fenómeno alérgico que podría aparecer en la menopausia y nunca haberlo tenido. Tengo una paciente de más de 90 años que nunca tuvo síntomas y a los 90 años llegó a consulta porque tenía esa tos. Para que te hagas una idea que no es necesariamente lineal, no es que tenemos pacientes que toda la vida han sido alérgicos y entonces ese es su continuo. Existen, es un grupo que manejamos también, pero también quiero hablar del paciente que nunca había tenido una tos alérgica y precisamente en esta época, en un país tropical, especialmente si ha tenido alguna gripe o ha tenido secreciones o se mojó porque fue a trabajar y no andaba el paraguas o no se pudo cubrir y especialmente si tuvo un cambio de temperatura fuerte, tenemos mucho paciente que activa esa tos alérgica y ese es tal vez el reto para tener claro que es una tos que se puede tratar, porque las alergias, yo siempre explico, cuando uno tiene un fenómeno, una alergia en piel, nos dan una crema, usamos un antialérgico y ya se me quitó. En el pulmón funciona igual. Nada más que tenemos que dar tratamientos dirigidos. Usualmente utilizamos antiinflamatorios en nariz, utilizamos antialérgicos para secar esa flema y por mucho, mi objetivo siempre es tratar de que no se complique el pulmón. Porque uno dice, bueno, ¿dónde entra el pulmón en todo esto? Porque la tos tiene que ver con el pulmón. Un primer punto es que la flema que se produce cuando se va para atrás, cuando uno está acostado o por posición, se va para atrás, cae en la garganta, en la parte posterior y golpea las cuerdas vocales y da como una tos, como un golpeteo. Cierto. Pero el pulmón también puede inflamarse y es importante especialmente en mujeres que se habla que hay una variante que llamamos variante de tos en las pacientes asmáticas. Entonces una enfermedad de pulmón que es alérgica también en su gran mayoría, que especialmente lo vemos como decía ahora en una variante de tos, puede verse mujeres especialmente después de los 30 años, como te decía ahora, que es un grupo que tal vez dicen que raro yo, pero soy una mujer joven, hago ejercicio, nunca he padecido nada y de pronto empiezo con tos, estoy en la oficina y estoy con tos, estoy con mis amigas y me cuentan un chiste y me da tos. Esa paciente, mucha atención porque esa tos podría corresponder ahora sí a un pulmón que se inflamó. Doc, de hecho, a propósito del paciente de mujeres, tenemos la consulta de Jacqueline, ella nos dice que tiene una tos sin flema, pero es una tos que después de que le genera dolor y además queda con picazón, después de que le dan estos arrebatos de tos. Tal vez la explicación para Jacqueline, bueno, corresponde a lo que estamos hablando, ¿verdad? El tema es que la flema, cuando uno se imagina la flema, se imagina como cuando estamos resfriados, que sale como flema líquida. La flema en el paciente con alergia tiende a ser más espesa, inclusive yo digo que es como un chicle espeso. Y esa flema en la garganta, que es un tejido muy sensible, se vuelve como una cuchilla, así como una cuchilla que va cortando, como que va rompiendo. Entonces se siente como un malestar, inclusive tengo pacientes que me dicen que es como si me cortaran la garganta y queda tan irritada que da como picazón, como ganas como de aclarar. Inclusive aquí me lo han dicho en la consulta, se habla mucho como de que trato de rascarme la garganta, entonces hacen un fenómeno como de presión, como de tratar de sacar la flema, moverla,
Esa incomodidad que nos comenta Jacqueline, estoy seguro que es el común, no solo de mujeres, sino también de hombres, que tienen este fenómeno alérgico y que están tan activos que a veces no es tanto que tengan tos continua, sino que a veces es una tos intermitente, pero la garganta irritada, que es el que yo llamo el primer síntoma. Si un paciente ahorita, que estamos hablando, está exponiéndose a la época lluviosa y nota como una picazón, como, qué raro, me pica la garganta, o la siento como fría, o siento como un cuchillo que me corta adentro, usualmente la primera manifestación. Ya para cuando llegamos a la tos, ya tenemos todo un mecanismo, todo un sistema que está inflamado. El primero siempre va a ser la sensación como de irritación, como lo que comenta Jacqueline, como algo que se me está pegando y que no puedo sacar, como que se me queda pegado en la parte baja de la garganta. Okay. Tenemos otra consulta. Sí. Lo que nos dice es que tiene un poquito de tos, pero asociada también a un poquito de temperatura, de fiebre. Ok. ¿Podría estar asociado a la alergia o ya es otra cosa, Ahí doctor? sí cambia un poco, ¿verdad? Porque los fenómenos alérgicos son inflamación, pero no tienen por qué dar fiebre. Ahí sí tengo que dar una alerta en el sentido de que la fiebre puede asociarse a infecciones. Por ejemplo, podemos tener sinusitis, que son infecciones frecuentes en pacientes con enfermedades alérgicas que tienen inflamación de nariz. Puede ser una faringitis, que ya es una infección por bacterias o por virus en la zona de la garganta. Entonces la fiebre no es lo usual. Ahí sí quiero dejar claro que si dentro de lo que estamos hablando, además de la tos, hay fiebre, no corresponde al patrón usual. No es el cuadro que uno va a ver siempre. Más bien es un paciente que, al contrario, pasa incómodo la garganta, pero por lo demás no tiene fiebre, no se siente cansado, no se siente, digamos, con afección de como cuando estamos con una gripe activa, sino que más bien es un paciente que todo el tiempo tiene esto y repito, lo tiene desde hace muchos meses probablemente y ahora en esta época se activa. Y eso hay que saberlo porque precisamente estamos buscando que no se active, que no se sienta mal, porque en esta época, créanme que con solo que se moje, que tenga exposición al frío en la noche, puede ser que empiece a sentir esa flema incómoda. Y si eso lo apagamos temprano, yo siempre explico en la cadena de inflamación, al apagarlo temprano logramos evitar que el pulmón se inflame. Inclusive siempre el ejemplo ideal es ojalá conocer al paciente antes de que llegue la inflamación del pulmón, porque cuando el pulmón se inflama, el tratamiento sí necesita más cosas. Tenemos que apagarlo con antiinflamatorios, o sea, inhaladores dirigidos a apagar el pulmón, y eso puede ser un poco más complejo, en el sentido de que ya es un paciente que puede tener falta de aire, que la tos ya es incómoda inclusive cuando hace ejercicio, entonces ya se vuelve un paciente un poco más complejo y tal vez el primer punto fue la tos, o como dije ahora, una sensación de flema incómoda que estoy seguro que muchos de los costarricenses y las personas que nos están viendo ahorita la han tenido en estos días cuando se levantan. ¿Por qué? Porque estamos cambiando a una época más de bochorno en la mañana, esta humedad que sentimos favorece mucho la exposición a que la nariz se sienta incómoda y que se active un poco más el fenómeno. Tenemos, doctor, la consulta de Alonso. Sí. Él lo que nos comenta es que cuando come algo frío, muy frío, un helado, alguno Claro. de estas, le activa la tos y no solo la activa, sino que la deja que sea una constante durante varios días posterior al consumo de esto helado. Esa pregunta es importantísima porque es muy frecuente que asociemos esta tos o el fenómeno de la flema con alimentos o bebidas frías. ¿Qué es lo que sucede? Cuando comemos o tomamos un vaso de agua con hielo, por ejemplo, obviamente eso tiene que pasar por la garganta, o sea, es una sustancia que pasa por ahí. Si pasa muy fría y yo estoy respirando, porque no es que comemos y dejamos de respirar, obviamente al respirar también ingresa aire más frío al sistema respiratorio y al pulmón. Y esa temperatura fría puede activar a un paciente que ya de por sí venía inflamado. O sea, los alimentos fríos, los helados, sustancias que tal vez estaban congeladas y que se introducen o que las comemos frías, pueden activar el fenómeno alérgico. ¿Por qué? Porque la zona por donde pasa la comida es la misma zona por donde respiramos. Entonces viene a ser como un mismo canal, una misma tubería, por decirlo así, donde pasa la comida fría. Y es cierto, esto que dice este paciente, que él come y queda activo. Recordemos que no es que la comida o la bebida fría le hizo algo, sino que ya había un fenómeno alérgico, esa flema, esa inflamación de nariz, y cuando se activó con el frío, como dije ahora, pudo haber sido que se mojara o que consumió algo frío, queda inflamado. Este es un paciente también ideal para apagarlo. Apagarlo le llamo yo a darle tratamiento que se sienta mejor, porque también me pasa mucho que me dicen, doctor, yo ya me voy a acostumbrar a vivir con esto. O sea, yo ya sé que ya esta es mi vida usual, yo sé que voy a la oficina y me siento mal y ya me resigné, ya no hay nada que hacer, porque esto es mi vida usual. Me pasa mucho especialmente con mujeres, más que todo en edad de la menopausia, que me dicen, ya sabemos que mamá, que mi abuelita siempre tose, eso ya todo el mundo lo sabe. Llegamos a la noche, estamos viendo televisión y sabemos que mamá está tosiendo. Esto que acabo de decir es la realidad de muchas familias que saben que su mamá va a toser en la noche.
Repito, esto se corrige y di el ejemplo ahora de una mujer de 96 años que llega a la consulta con tos de más de 20 años, ya resignada y que con un tratamiento adecuado se corrige. Y lo digo también porque la tos es estigmatizante. Cuando uno ve a alguien tosiendo se asusta, piensa que está enfermo. Además, mucha gente, como está tosiendo, se siente incómoda, dice ya no voy a ir al culto o a la misa, ya no voy a ir a, inclusive a reuniones con amigos. En esta época de pandemia, y ¿verdad, especialmente doctor? en épocas como las que estamos ahorita, que todo el mundo se preocupa por el fenómeno de la tos. Importantísimo, un mensaje positivo. Las alergias se apagan. Entonces, si yo tengo una tos alérgica, que además me tiene preocupado porque estoy tosiendo hace unos meses y bueno, ¿será que tengo que preocuparme? Se corrige y no se evita también que haya complicaciones, en el sentido de que el pulmón no se inflame y que yo pueda apagar a un paciente en forma temprana. Ya cuando el paciente llega con falta de aire, podríamos decir que llegamos un poco tarde, no es que no se puedan hacer cosas, pero ya llegamos un poco más inflamados y eso es lo que yo quisiera tal vez que no suceda. Doctor, tenemos otra consulta. Sí. Nos dice que cuando utiliza alcohol en gel le genera picazón a nivel de nariz, oídos y que además le produce tos, pero que es puntualmente Con el alcohol. cuando hace la aplicación de alcohol en gel. Ok. Hay un mecanismo que hay que explicar, que es primero que todo que la nariz se estimula por esas partículas que ingresan por nariz. El alcohol en gel, tenemos que tener cuidado porque hay alcoholes de varias concentraciones. Entre más alcohol tiene, el alcohol es irritante. Si yo me pongo inclusive una botellita de alcohol, no solo digamos en las manos, sino con solo acercar la botella, se puede irritar. Y también hay que tener cuidado que este fenómeno no sea, además de que como toca la partícula, entonces estimule el sistema. O sea, yo puedo tener un paciente que cuando se coloca el alcohol, o como dije ahora, que llega un zancudo y lo pica en la mano y le activa el fenómeno, a las horas dice, qué raro, estoy como con secreción, me siento como con flema. ¿Será que es activo? Sí puede ser, porque recordemos que esto no es separado, no es que la nariz anda por un lado, la piel por otro y el pulmón, no, es un mismo código. Entonces, un paciente que se activa por una sustancia, primero que todo, tener cuidado, si la está irritando, mejor suspenderlo y revisar mucho si será que ocupamos tratamiento para apagar ese fenómeno de nariz, porque obviamente en las medidas que estamos ahorita, lavarse las manos, el alcohol puede ser algo que va a estar usando mucho y entonces se va a seguir activando el sistema, digamos, respiratorio. Muy bien, doctor Estrada, como siempre, un gusto tenerlo en casa. Igualmente. Muchísimas gracias por ayudarnos y más en este tema que está un pico elevadísimo. Claro, y como siempre un gusto estar con ustedes y compartir obviamente que estas mañanas no sean incómodas y logremos apagar esa tos si es que la tienen. En buena hora que hay solución, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Pati.